Un cordial saludo para todos. Somos la comunidad Vida de Gracia, una congregación profundamente amados. Estamos ubicados actualmente en la calle 61F, número 2421, detrás de el Movistar Arena. Somos extensión de una congregación que está en este momento en San Marcos, con nuestros pastores Andrés Fernando Gómez y Sarita. Y bueno, nada, a través de los links estamos haciendo la invitación para que por favor visites las páginas, para que te alimentes espiritualmente, y te esperamos si quieres venir por aquí. Recuerde que la palabra del Señor enseña que si conocemos la verdad nos hace libres. Si de pronto estás luchando y conoces el versículo y no eres libre, es porque no has conocido la verdad. Has conocido de pronto una verdad a medias. Por eso la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mil y mil bendiciones, gracia y paz. Los esperamos. Somos bendecidos por el Señor, amén. Y grandemente, en gran manera. El Señor ya nos regaló un sonido y suena bonito. Bendito sea papá. Tan bello es Él. Yo hablaba con el Señor y le decía: aquí estamos. Pero el Señor trajo luz a mis ojos, porque yo le decía: abre mis ojos, Señor. Y me dice: no, aquí estoy. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es Él, la persona del Señor. Amén. Es Él el que me fortalece. Es Él. Amén. Aunque pareciera que fuera yo, no, es Él. Papá es maravillosamente bueno. Y hoy mis ojos ven como Dios quiere que vean, que miren. Amén. Vinimos a adorarlo a Él, en Él, por Él y para Él. Por eso el tema de hoy se titula: ya no desde lejos. Amén. Y esta es la oración del nuevo pacto. Yo sé que seguramente te has estado preguntando cómo orar. ¿Cómo orar? Papá, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo relacionarme contigo cuando estoy haciendo esta transición? Y yo sé que hay muchos temas de oración, pero pocos desde la gracia del Señor. Y hemos rogado al Señor. Yo he dicho: Señor, abre mis ojos. Yo quiero, Señor, ya estar ahí en esa plenitud. Quiero relacionarme contigo, esa oración que, mejor dicho. Y ahí el Señor ha venido trayendo luz. Domingo 17 de mayo del 2026. Este tema va a ser un antes y un después. Tengo varios textos base, quiero que tú los anotes y los estudies, que por favor en la repetición te tomes el tiempo, uno por uno. Sin embargo, pues los vamos a ir exponiendo, pero repite las enseñanzas. Yo repito las enseñanzas, yo miro, escucho, vuelvo y le coloco atención, porque hay veces se le pasa algo a uno por alto. Mateo 6, 5, 15. 6, 5 al 15. Daniel 9 y 10. Capítulo 9 y capítulo 10. Hechos. Romanos. Efesios 6, Hechos de los Apóstoles, Romanos 8, Efesios 6, Juan 1, 51, Hebreos 10, 9 al 20,
10, 19 al 20, perdón. Y Corintios 3, 16. Primera de Corintios 3, 16 y 6, 19 al 20. Ya no desde lejos. ¿Qué tal ese título para la oración? Amén. Amén. Todos estaríamos esperando como orar, pero el título de una vez nos invita a intimidad. El título de una vez nos enseña que es permanentemente. Amén. Entonces, ¿la cruz solamente muestra salvación o también cambió completamente nuestra manera de relacionarnos con Dios? ¿Tú qué crees? Porque es que, no sé, de alguna forma nosotros hemos pensado que solamente fue salvación o perdón de pecados. Y a nosotros de pronto en la religión o en lo tradicional nos enseñaron que era solamente esperar inclusive o incluso para morir y ir al cielo, ¿cierto? Por eso hay muchas personas que desafortunadamente están luchando permanentemente en contra de hábitos esclavizantes, porque ellos no reinan en vida, sino que están esperando a poder reinar ya en muerte. Ideas preconcebidas, cosas que estuvieron allí en la religión. Entonces la cruz cambió completamente nuestra relación con Dios. Vamos a mirar entonces antes de la cruz. Bueno, había que antes de la cruz había distancia, ¿cierto? Separación, sacrificios, sacerdotes y un velo que limitaba el acceso. Amén. No podía sino ir ¿quién? Un representante. Era para que nosotros lo entendiéramos. Un sumo sacerdote. Y no podía tampoco él entrar todo el tiempo confiadamente. Él entraba asustadito muy. Volvámoslo a repetir, por favor. Mira todo lo que nos separaba. Había distancia, había separación, sacrificios, sacerdotes y un velo que limitaba el acceso. O sea, habían mediadores. Ahora vamos a mirarlo después de la cruz. Bueno, tengámoslo ahí presente. Después de la cruz, el velo se rompió. La palabra del Señor dice que se rompió el velo de arriba hacia abajo. ¿Qué estaba simbolizando eso? Que era papá, ¿cierto? Que dijo, tienen acceso, pueden entrar confiadamente según Hebreos. Amén, ya no hay condenación. Amén. Bueno, entonces el velo fue roto, el cielo, el cielo fue abierto. Y aquí vamos a ir confrontando varias cositas, como eso que tu oración no llega ni hasta el techo de la casa. Eso de que clame más duro, hágale a ver si de pronto. Eso de que, abre los cielos, por favor. El Señor dice que el cielo ya está abierto. Jesús abrió el camino y ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amén. ¿Vive dónde? Dentro. Amén. Ya no estamos pidiéndole al Señor para que por favor escuche nuestras oraciones. Ahí hay algo bien claro. Estoy hablando después de la cruz. Por eso hablé antes y ahora después de la cruz. Amén. Por eso la oración del nuevo pacto no funciona desde el miedo ni desde la distancia, sino desde la gracia y la cercanía con el Padre. Bueno, voy a volverlo a repetir. Por eso la oración del nuevo pacto no funciona desde el miedo
ni desde la distancia, sino desde la gracia y ¿qué? Y la cercanía con el Padre. No con Dios. Mira, entiéndeme una cosa, que Dios está allá lejos. La palabra lo coloca allá como el creador, como el hacedor, pero al Padre le da intimidad, vive en el hogar. Yo me deleito, yo lo veo, yo me relaciono, yo me comunico, hay calor, hay bienestar, hay confianza, le puedo dar un abrazo. Mis hijos de hecho pueden, porque yo soy padre de ellos, pueden saltar en la cama, que hay veces les digo que no lo hagan, pero bueno, esa es la confianza, ¿cierto? Amén. Entonces, si vamos a estudiar qué es la oración, primero tenemos que mirar qué no es la oración. Bueno, vamos a mirarlo. Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que ellos aman el orar en público. Ellos, los fariseos y los saduceos y todos esos que terminaban en feos, todos ellos amaban hacer desfiles. Y de hecho, desafortunadamente, eso todavía se ve en las congregaciones. Se cambia hasta la forma de orar. No, Padre. Resultamos hablando de otra forma, hablando inclusive a lo español. Sí, miramos otra, ahora mismo, vosotros, hijos del Señor, hijos, o sea, pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? No es un desfile, no es ¿qué? Show. Amén. Entonces, Jesús, ¿es la oración un espectáculo espiritual para impresionar a las personas? ¿Sí es? No. ¿Cierto que no? Entonces, esta enseñanza, este sermón, el día de hoy el Señor nos lo dio participativo. Bueno, entonces usted va a decir, va a contestar la respuesta o va a buscar la respuesta. Bueno, entonces dice, no es un show, ¿no? Jesús enseñó que la oración no es para ser vistos por los hombres. Bueno, los religiosos oraban para aparentar santidad, para recibir reconocimiento y para demostrar espiritualidad. Oh, es que ese hombre cuando oraba, ¿usted ha escuchado alguna vez eso? Cuando ese hombre oraba, la tierra temblaba. Ay, ese tipo, mejor dicho, abría el cielo. Era el ungido, una cantidad de cosas. Y bueno, ahí vamos aprendiendo que inclusive la oración más sencilla es escuchar a los oídos del Padre. Amén. Amén, gloria al Señor. Pero la verdadera oración nace en la intimidad con el Padre. Dios no busca actuaciones, busca corazones sinceros. Bueno, no es porque incluso nosotros mismos nos podemos llenar de tantas cosas y no nos acercamos confiadamente, sino que nos llenamos ¿de qué? De tantos argumentos y de tantas conceptos y no nos acercamos. Papá, te amo. Papito, gracias. Gracias. Este tema es muy bonito. Mateo 6, 7 y 8 dice, no uséis vanas ¿qué? Repeticiones. Las vanas repeticiones son las que se repiten una y otra y otra y otra vez y vuelven y se repiten. Eso no es confianza, eso es incredulidad. Bueno, yo llego y vuelve y parece una metralleta y y acuérdate y Padre y sí, y dele con una vaina que si una persona, yo siendo padre, mi hijo viene y dice, cálmate, respira, por favor, te estás poniendo morado. ¿Cómo se mata un elefante morado? ¿Cómo se mata un elefante rosado? Ya. Bueno, entonces,
¿Es la oración repetir muchas palabras para convencer a Dios? Mira cómo papá nos va enseñando hoy. ¿La oración es repetir muchas palabras para convencer a Dios? No, ¿cierto? Jesús dijo que los gentiles pensaban que por mucho hablar serían oídos. Pero no es cierto. La religión enseña, mientras más lloras, ¿mientras qué? Más lloras, más repites, mientras más sacrificios haces, más posibilidades tienes de que Dios responda. ¿Eso enseña quién? La religión. Oh, si me viera. Oh, papito, con esa carita de así terrible. Oh, Señor, mírame, por favor. ¿Sí? Porque eso es intrínsecamente, ahí hay una mentira. ¿Y la mentira cuál es? Entre más humilde, más, porque Dios no desprecia un corazón que contrito y humillado. Y sí es verdad. Amén. Sí hay una verdad. Y ahí podemos aclarar algo que el domingo pasado estaba compartiendo. Juan 9:31 dice que Dios ¿qué? No escucha a los pecadores, pero al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Amén. Amén. Y eso era antes de la ley. ¿Y eso quién lo estaba diciendo? Esas no eran palabras de Jesús. ¿Eran palabras de quién? Del ciego. Entonces por eso yo digo, por favor, expongámonos a la palabra. Ahí puede haber un truquillo, ¿cierto? Y como todo comemos. No, hermano. Bueno, corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Por eso de tal manera amó, que aún siendo, ¿ya? Pero ese día, ¡oh, gloria a Dios! Bueno, ahí vamos mirando, amén. Vamos aprendiendo, ¿cierto? Pastor de vez en cuando nos va a dejar una ¿qué? Hay algo que todavía poco a poco nos va siendo revelado. Poco a poco vamos a ir comprendiendo muchas más cosas. Entonces, por eso Jesús reveló algo poderoso. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios no responde porque logremos moverlo emocionalmente. Él responde porque ya es el Padre. Recuerden que Dios es bueno. En el otro tema aprendimos que Dios es impasible, no está sujeto a pasiones. ¿Eres papá? Papá sabe. Si tú como padre sabes que se le acabaron los zapatos a tu hijo, ¿tú qué empiezas a hacer? ¿Estás esperando que él te diga que necesitas zapatos? No, tú ya estás mirando. Y eso somos nosotros. ¿Cuánto más él? Amén. Entonces él ya sabe de qué tenemos necesidad. Ahora, ¿no se puede pedir? Sí, claro. Se puede pedir, pero con confianza. Eso es la diferencia entre pedir en incredulidad. Voy a recordarle. Entonces, papá, mira, acuérdate de los zapatos. Y a las dos, papá, pero y los zapatos, ¿sí? Y entonces, pues ya, tranquilo, calma, que no panta el cúnico, ¿cierto? Tranquilo, no te preguntes. La oración es manipular a Dios, yo no sé. La oración, mire, el Señor está hablando, sí, el Señor no deja de hablar. A ver, la oración no es manipular a Dios para obtener bendiciones, ¿cierto? Aunque eso era una forma de pregunta. ¿La oración es manejar a Dios para obtener bendiciones? No, la oración no es negociación espiritual. Estoy hablando, o estamos enseñando, estamos aprendiendo de lo que no es la oración. Entonces, la oración no es negociación espiritual. Jesús ya obtuvo por nosotros el favor delante del Padre. O sea, ya todo fue concebido, ya fue hecho. Si por un hombre entró el pecado, por otro vino todas las bendiciones, toda la prosperidad, toda la atención. Somos sus hijos amados, deseados. Él nos sienta en su regazo, nos pone en su pecho. Somos completamente aceptos en el amado. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Entonces, ¿cómo no nos vamos a acercar? Papito, necesito zapatos, amén. Ya. Antes puedo chicarear, me gustaría tener esos de lagarto, esos de no sé qué, ¿cierto? Entonces la oración no es negociación. Ahora oramos desde aceptación, desde gracia y desde una relación de hijos. Hijos. En esa parte de hijos, no sé por qué nos ha costado o en algún momento costó tanto, o no sé si tú estás en un proceso de ir entendiendo que eres amado, pero de alguna manera es, sí, yo sé que Dios existe, pero otro es que yo soy su hijo. Cristo es su hijo. Cristo, Él es allá. Pero el Señor dice que por medio de Cristo nos hizo aceptos en el amado. Que somos sus hijos. A los que creen les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos. Amén. Hechos. No es que nosotros no lo hayamos ganado. Es que el Señor nos lo dio. Amén. Pero fue porque nos amó de tal manera. Bueno, no, que papá es tan bello, tan bueno. Entonces, ¿nos acercamos en qué? En aceptación. Ya no oramos para que, oh Padre, acéptame por favor, dele látigo por mi culpa, por mi gran culpa, porque soy no. Según la Escritura, la palabra del Señor enseña otra cosa. Según la religión, hay que hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué es realmente la oración? Porque vamos siguiendo dándole ahí pequeñas estocadas, pinceladitas, y parece que va como avanzando, ¿cierto? Pero, pastor, dígame rápido qué es la oración. La oración es comunión con el Padre. Es dependencia. Mira lo que es la oración. Anótelo, por favor. Es dependencia. ¿Qué quiere decir la palabra dependencia? Es gracias porque hoy me diste. Gracias porque tengo lo que necesito. Gracias porque ya no estoy solo. Gracias porque soy tuyo. Depender. El sistema nos enseñó ¿a qué? Independencia, autonomía. Y no fuimos creados para ser autónomos, fuimos creados para ser dependientes de papá. Entonces la oración es comunión con el Padre, dependencia, intimidad. ¿Qué es la intimidad? Mira, es muy triste yo estar con mi esposa y hablarle solamente una hora cada 24 horas. Yo creo que la relación se hubiera acabado. Porque no hay intimidad. Y no solamente se tiene intimidad en el lecho, se tiene intimidad en todo el tiempo. Ya tienen mis secretos, yo tengo sus secretos. Hay confianza, ¿cierto? Y así, eso es que relación íntima. ¿Sí? Papá y yo somos uno. Cuando yo entiendo que Él sabe que soy yo, es que esta parte es bárbara. Cuando yo entiendo que Él sabe quién soy yo y que a pesar de lo que era decidió amarme, tengo intimidad. Papá, mira, aquí estoy, tengo luchas, tengo dificultades, todavía, Señor, no me ha sido revelado esto, pero yo sé, Señor, que tú ya pagaste, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, aquí estoy, papito, gracias. Dices que confiadamente me acerco, tú vas abriendo mis ojos, vas mostrando mentiras, vas revelando todos esos argumentos, todas esas altiveces, pero eso es humildad. Esa intimidad es entender que Él sabe quién soy. Bueno, relación, por ende, si hay dependencia, si hay intimidad, hay una relación, confianza, ¿cierto? ¿A quién voy y le cuento yo mis cosas? Todas las cosas a alguien que tengo confianza, ¿cierto? Sabe todo de mí y por tanto una comunión con Dios. Eso forma una comunión con Dios. Pero vamos a la oración antes de la cruz.
Listo, si me está mostrando que no es la oración, ahora vamos a mirar cómo la mirábamos antes de que el Señor o de que el Señor Jesús viniera y entregara y completara y dijera consumado eso. Entonces vamos a mirarlo antes de la cruz. Amén. ¿Cómo vivía el hombre antes de la cruz? Vivía bajo conciencia de pecado, separación, temor y acceso limitado. Por eso el Señor en el Nuevo Testamento dice: no les he dado un espíritu de temor, sino que ¿de qué? Porque en el Antiguo Testamento se acercaba a la gente con miedo, no sea que yo vaya a quedar por ahí. Bueno, pues recuerden que las personas podían entrar una vez al año. Cada vez que ellos sentían que habían pecado, ¿qué tenían que hacer? Y llevar un sacrificio a alguien que pagara un precio. Bueno, entonces vivían bajo una conciencia de pecado. La conciencia de pecado es aquella, según Romanos 2:13, que le dice, 2:14-15, que les está diciendo a ellos que aún los gentiles saben y son justicia para sí mismos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ellos mismos saben, se juzgan, son sus propios jueces. Hay algo interno. La conciencia es algo, por eso Pablo dice: no que endurezcáis vuestras conciencias, porque quiere decir que la conciencia se puede cauterizar, pero la conciencia fue puesta con un propósito, ¿sí? Para que las personas que no conocían del Señor supieran que necesitaban un Salvador. Amén. Pero nosotros ya, bueno, estamos hablando antes de la cruz, no me voy a adelantar, no voy a hacer, ¿cómo se llama? Bueno, no me voy a adelantar. Entonces, el acceso era limitado, había separación, había temor y había conciencia de pecado. El hombre no podía entrar libremente a la presencia de Dios. Había un velo que separaba al hombre del lugar santísimo. No se podía. Anteriormente no se podía. Hoy la pregunta es: ¿todavía no puedes? Eres hijo amado, eres un hijo deseado, eres profundamente amados y todavía estás con el mismo método anterior. Todavía estás, a las personas que están ahí en la transmisión, todavía te estás acercando hacia el Señor, porque cambió. Esto cambió, ya no es de la misma forma. Entonces, ¿qué representaba el velo del templo? El velo representaba separación, distancia y un acceso limitado. Restringido. Solo personal autorizado. Solo personal autorizado. No pase por aquí, por favor. Eso era antes de la cruz. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Eso mostraba que el acceso todavía no estaba abierto completamente. Desafortunadamente, todavía hay personas a través del sistema de la religión o de lo tradicional, se ha vendido la idea de que se necesitan o que hay personas que Dios escucha más que a nosotros. Más ungidos. Por favor, óreme, y vamos por todo lado buscando a alguien que ore por nosotros. ¿Por qué? Eso es incredulidad, porque todavía no sabemos esto, o todavía no lo sabías. Pero cambió. Esa es la excelente noticia. Ese es el evangelio. Pero todavía no se había predicado el verdadero evangelio. En el libro de Daniel, en el versículo 10, 12 al 13, desde el primer día fueron oídas tus palabras, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Estos versículos todavía se usan como si todavía el Señor no hubiera venido. Sí, sin duda, estamos hablando de antes, cómo era antes de la cruz. Vuelvo y retomo lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Pastor, ahí dice que hay una guerra espiritual, ahí dice. Bueno, pues vamos a hacer el exégesis correcto de la palabra. ¿Por qué hacemos el exégesis correcto de la palabra? Porque el exégesis correcto es la persona de Jesús, antes de la cruz y después de la cruz. Porque Daniel experimentó oposición espiritual y demora en las respuestas. Mira, porque Daniel vivía antes,
¿ok? Antes de la cruz. Todavía, mira, no había ocurrido la victoria completa de Cristo. El velo seguía cerrado y el Espíritu Santo no habitaba permanentemente en el creyente. La diferencia no era de la fe de Daniel, la diferencia era el pacto bajo el cual estaba él. Hemos estado aprendiendo de los pactos. ¿Cuál es la diferencia? El pacto. Amén. Recuerden entonces que Daniel estaba ¿en qué? En perspectiva de la cruz. Nosotros estamos en retrospectiva, volviendo nosotros, porque ya la obra fue consumada. Amén. ¿Daniel tenía menos fe que nosotros? Daniel fue un hombre extraordinario de la fe. Confió en el Señor. Pero él vivió antes del Calvario, antes de la resurrección y antes del Pentecostés. Uy, poquitico, ¿no? Eso sí fue como... No, hermano, ese hombre era un hombre de fe. ¿Cierto? Pues es que esta parte de la fe es bárbara porque algunas personas están pegadas de ese cuento. Si tuvieras fe como un granito de mostacita. Eso es chiquitico, ¿no? El Señor, si tú le das la vuelta correcta a ese mensaje es, vea hermano, si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza basta. No es si tuvieras, es que así, o sea, el entendimiento, si tu fe fuera así tan chiquitica sería más que suficiente. Pero ahora nosotros tenemos la fe de Cristo Jesús habitando en nosotros completo. El amado Espíritu Santo resucitó a Jesús y Él nos habita. Pero bueno, no me quiero saltar todavía, es que me emociono y empiezo a contar, a hacer spoiler, ¿sí? Pero todavía no, amén. Entonces, era que todavía no habían sucedido todos estos eventos. Recuerden que la palabra del Señor es ¿en qué? En revelación. Poco a poco fue el Señor desarrollando su plan. Dios es un Dios de orden, amén. Entonces dice que fue ¿qué? Antes del Calvario, antes de la resurrección y antes del Pentecostés. Nosotros vivimos después de la obra consumada de Cristo. Todo cambió en la cruz. Mateo 27, 51. ¿Qué dice? El velo del templo se rasgó en dos. Todo cambió. Todo, ya no es lo mismo, ya no va a necesitar al hermano Julio César para que su merced vaya y ore con el Señor. Ya no va a necesitar no sé, al misionero, al ungido, al profeta, que venga no sé quién, que vaya hasta donde no sé. Hay gente que hoy por hoy van a Tierra Santa para caminar por el mismo lugar. Sí, pues muy bonito, eso debe ser extraordinario. Pero lo que sucede es que coge vida, lo que ya sabemos que el Señor nos enseñó, que por ahí Él caminó y nos dijo, wow, el Señor, ahí es donde se multiplica la fe, pero no porque no haya fe, sino porque por acá también estuvo mi maestro. Amén. Pero no es porque es como comprobamos que lo que Dios dijo es verdad. Hay gente que todavía, por eso es que hay mucha gente hoy día engañado que compran la tierrita que trajeron de Tierra Santa, la piedra de ¿a dónde? Que se corrió la de Getsemaní, por ahí salen en algunos canales, venga que yo no sé qué, que me habló un ángel, que no sé qué, pero ahora el Señor dice que el velo se abrió, se rasgó en dos. ¿Qué ocurrió entonces espiritualmente cuando Jesús murió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces vamos a desarrollarlo. El velo fue roto. ¿Eso qué significa? Porque hemos hablado muchas veces de que el velo, sí, que el velo se rompió, pero que entonces, ¿qué es lo que significa? Mira, tenemos entonces acceso abierto, reconciliación y el fin de la separación llegó a su final, ¿cierto? El fin de la separación. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el velo se rompió? Sucedió, mira, hubo acceso completo, hubo una reconciliación y el fin
de la separación. Ya no hay nada que estuviera ahí entre el Señor y nosotros. De hecho, sí hay alguien. ¿Y es quién? Nuestro amado Señor Jesús. Ahí. Él es el... Por eso hasta la intercesión... Venga, esto es algo bien bárbaro. La intercesión cambió. Y vamos a estudiarlo en el otro domingo. La intercesión cambió. Sí, oramos por las personas, pero hasta la intercesión cambió. Todo es distinto antes de la cruz y después de la cruz. Bueno, por eso hay que aprenderlo. Entonces, ¿qué logró Jesús en la cruz? Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, al adversario, derribó ¿qué? Todo argumento, toda barrera, todo lo que pesaba en contra de nosotros, los hijos de Dios. Ya no hay ningún decreto, ya no hay absolutamente nada. Según Colosenses, ¿qué? 2:15, 2:14. No hay ni maldición ni nada de eso, pero estamos entonces, ¿qué fue lo que Jesús completó? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Venció a Satanás y abrió el camino nuevo y vivo. La cruz fue una victoria completa. Completa, no es algo, no le falta, no estamos haciendo cosas porque a la cruz le faltó, porque al Señor le faltaba otro clavo más, o porque tenían que haberle dado un garrotazo más, o no, todo estuvo completo en la maravillosa persona del Señor Jesús. Y no sé, papito, ábrenos los ojos, el entendimiento, por favor. Completo es completo, no falta nada. Amén. Consumado fue, digámosle en otro, tetelestai. Hecho está. Amén. Hecho está. Hecho fue. Por eso Hebreos 10, 19 y 20 dice: teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, acérquense confiadamente. Confiadamente, o sea, no. Ya, ahí, papito, gracias. Y bueno, esta parte hay que aclarémoslo. No es que papá esté lejos, es que es un sentido para que nuestro sentido común lo pueda comprender, porque Él ya nos habita. Eso hay que aclararlo, aclarémoslo completamente. Él ya nos habita. Algo que tenemos en revelación es que ya las oraciones no van hasta el tercer cielo y toda esa parte. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Mira este ejercicio. ¿Somos qué? El templo del Espíritu Santo. Papá, aquí estoy. ¿Qué te dice ese ejercicio? Algo tan sencillo. Dentro, aquí estoy. Aquí. Papá. Y es muy bonito lo que decía David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, pero está allá, lejos, pero ahora está acá. Amén. Y cambió, ¿sí? Estamos en otro pacto. Amén. Amén. Pacto eterno. Juan 1:51 dice: veréis el cielo abierto. ¿Sí ven cómo el Espíritu Santo nos va guiando? Ya no es, oh, por allá, Señor, ¿dónde estés? A ver si... Alguien me hizo acordar que alguien dijo: Señor, aquí te mando estas oraciones. Eso era incredulidad, ¿cierto? Pero bueno, él todavía... A ver, Señor, si de pronto llega, ya te mando esta cartica con Papá Noel. No. Entonces la pregunta es: ¿el cielo sigue cerrado hoy? No, según la palabra del Señor, no sigue cerrado, ¿cierto? El cielo fue abierto por Jesús. La oración del nuevo pacto no intenta abrir los cielos, ora desde un cielo abierto. A nosotros no estamos abriendo: oh, Padre, por favor, abre los cielos de hierro, las compuertas que se abran y eso, pues, para una persona que hace toda esa pantomima y toda esa, no sé, antesala, toda esa, el preámbulo: oh Padre, aquí estoy ahora, yo como tu siervo amado, yo con la autoridad de los apóstoles y los preapóstoles y los padres de la fe y el que era y el otro. Ay, me faltó alguno. Espera. No, todas esas cosas ya no son, ya no hay todo eso. Cualquiera puede orar, hasta el más sencillo.
Amén. Por eso el Señor dice en Corintios 3:16, en primera 3:16, sois templo de Dios. Soy templo, mira, papá, aquí estoy. Eso intrínsecamente nos está diciendo algo. El Señor me habita. El Señor me habita. Otra vez, el Señor me habita. Soy su habitación. Dicho de otra manera, soy tuyo. Esta es tu casita, Señor. Por eso la iglesia somos nosotros, y los que estamos reunidos aquí somos la iglesia. Pero aquí estamos, ¿qué? Congregados. Y eso es importante aprenderlo. Hay una diferencia entre iglesia. Yo soy parte de la iglesia del Señor, yo. Y los que estamos aquí somos la congregación. Amén. Podemos por eso reunirnos en donde nosotros queramos, en un estadio, en un lugar, pero ya no le damos nosotros protagonismo a las edificaciones, sino a la iglesia del Señor. Ahora entonces Dios habita dentro del creyente por medio del Espíritu Santo. Antes Dios habitaba en un templo físico, sí, antes pasaba el tabernáculo, ¿cierto? Pero ya no, ya consumado fue. El Señor dice, ahora voy a habitar, ¿qué? En los seres humanos ya que aceptaron al Señor Jesús. Eso hay que aclararlo también. Bueno, nosotros somos el templo. Entonces, ¿cómo cambia eso nuestra manera de orar? ¿Cómo lo cambia? Todo lo que hemos ido mirando, todo lo que estamos aprendiendo, ¿cómo cambia eso? Las reglas del juego. Completamente. Esto ya es algo nuevo. Se llama nuevo pacto. Nunca más de lejos. Amén. Nunca más de lejos. Ahora estamos en Él. En Él. Amén. Y Él nos habita y nosotros habitamos en Él. Entonces, ya no oramos desde lejos, oramos conscientes de que Dios vive en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos comunión directa con el Padre. Ya, en el nombre del Señor, papito, gracias. Señor, necesitamos. Señor, sabemos. Señor, tú ya proveíste. Que se manifieste. Uy, mira esa forma como el Espíritu Santo lo acabo de mostrar. Que se manifieste, sea manifiesto ahora. Recuerden que todo sucede antes en el espíritu, en el mundo espiritual, y luego acontece en el mundo natural. Ya supliste, ya eso es fe. Que se manifieste ahora, Señor. ¿Listo? Acontece, pasa. ¿Quién nos ayuda ahora en la oración? ¿Cuál es la respuesta? Porque si anteriormente había un intermediario y velos y todas esas cosas, ahora ¿quién lo hace? Eso, el Espíritu Santo. ¿Sí? Él intercede, guía, fortalece y nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Otra vez, Él intercede, guía, fortalece y nos ayuda conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Porque el Señor dice, ustedes piden, pero piden mal. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues la misma voluntad del Señor es que el reino, ¿qué? Se prolongue, que se ensanche, que hayan más hijos amados. No es esa oración envidiosa, dame, por esto yo. ¿Sí? De hecho, cuando nosotros pedimos, casi siempre pedimos por otras personas. Señor, dame para darles. Eso es así, hermano, que inmediatamente acontece. Ya no estamos ahí como ovejita. Mírame, yo. Todo cambió. Amén. ¿Qué descubrieron los apóstoles después del Pentecostés? Porque me puse a mirar, yo dije, bueno, Señor, ¿cómo era que ellos oraban y sus oraciones eran tan efectivas? La iglesia primitiva, hermano, esos eran personas
se daba una predicación, un mensaje de la palabra con denuedo, y esas se convertían 3,000 personas, 4,000, 7,000, 8,000, habían sanidades, resucitaban muertos. ¿Qué fue lo que pasó? Y el Señor, muéstrame, que yo quiero mirar. Y el Señor, y me fui a mirar la palabra, y el Señor dice, descubrieron que el velo ya no existía. O sea, ¿qué te está mostrando el Señor? Por favor, es lo mismo. El velo no existe. Ellos vieron que el velo ya no existía. Nosotros vemos que el velo ya no está. ¿Qué había oculto que ellos vieron? Lo mismo que el Espíritu Santo nos está mostrando hoy. César, no hay velo. Señor, no, ¿cuál es el secreto? Yo quiero mirar algo más. Lo que tengo te doy, levántate. Ya. No, hay velo. Yo sé que ustedes querían ver algún secreto. ¿Vieron que Cristo ya había vencido? ¿Sí o no? ¿Vieron que Cristo ya había vencido? Que el Espíritu Santo vivía en ellos. Lo mismo. ¿Sí o no? ¿El Espíritu Santo qué? Vivía en ellos. ¿Vieron? Este sí está bien, bien bárbaro. ¿Vieron que el cielo estaba abierto? Ellos lo vieron. Que el cielo estaba abierto. Ay, me perdí. Ya. Por eso oraban con confianza, con descanso y con seguridad. ¿Oramos así? Oramos con descanso, con confianza y con seguridad. Mire, es lo mismo. Ellos vieron lo mismo. ¿Cómo es orar con descanso, pastor? Deme un ejemplo. Señor, tu obra fue consumada. A mí me da una pena, Señor, tengo esta necesidad, pero yo no voy a cargar eso encima. Yo oro por hermanos, pero yo no voy a estar ahí detrás. Oh, Señor, y si él pudiera, y si no sé qué, y Señor, pobrecito. No, Señor, hecho está. Padre, abre sus ojos. Confianza. ¿Cuál es la confianza? La confianza es que Él lo hizo. Amén. Que Él lo hizo. No soy yo. ¿Quién es el que convence? ¿Qué? De pecado. Dice, por cuanto que no creyeron. O sea, el Señor es el que abre los ojos. Amén. El Espíritu Santo exponiéndose. Señor, abre sus ojos, abre sus ojos. Esa es mi oración, Señor, que sus ojos sean abiertos, Señor, que Él vea que Cristo es suficiente, que la obra terminada de Jesús es más que suficiente para cualquier persona. Oraban con confianza, con descanso. Ese descanso es impresionante, porque incluso la misma oración se vuelve una carga. ¿Por qué se vuelve una carga? ¿No habéis podido orar ni una hora? Ni una hora habéis podido orar. Y no se trata de eso. Pues antes el Señor dijo muchas palabras, también llevando a la gente a mostrar que era duro, que era difícil inclusive hacerlo una hora. Nosotros miramos es en la otra, tengo que orar aunque sea una hora. No miramos desde el Señor, no, era difícil hacerlo, cansados, sin saber cómo acercarse, con incredulidad, desde lejos, necesitando mediadores. ¿Ya? Ahora va en el Nuevo Testamento y dice, oren sin cesar. Peor, es mucho. Oren sin el hermano sin cesar. Hechos 1:14 dice, todos perseveraban unánimes en oración. ¿Qué quiere decir entonces perseverar? ¿Qué quiere decir? Permanecer descansando en lo que quién hizo, cuando, en la confianza que Él es suficiente. Amén. Peleando eso. O sea, Señor, tú eres. Y el Señor añadía, ¿qué estamos haciendo nosotros acá? Perseverando. Yo le he dicho al Señor, me toca ir solo. Mientras tú me des la salud, ahí estoy. Yo ahí estoy. ¿Ah? Tengo ningún inconveniente. Y esa es parte de la plenitud, que el Señor es suficiente. Amén, amén. Que los mensajes llegan a través de las personas que están cansadas, fatigadas, que sus oraciones no han tenido respuesta, que están en este momento autoflagelándose, pensando que tienen que ir a Monserrate, jalándose con la lengua y empujándose con las orejas para que Dios los mire.
Y no es cierto. No es cierto. Bueno, sí tiene algo de cierto, y es que si tú te acercas solo, ahí sí como dicen, complicada la cosa, pero si tú sabes que es en la obra consumada del Señor Jesús, se puede acercar confiadamente. ¿Cómo era la oración de los apóstoles? En unidad, guiada por el Espíritu, centrada en Cristo y enfocada en el reino de Dios. No era egoísta ni religiosa, ni era una oración nacida de la... Era una oración, nacida de la gracia. No, aquí no, que ore el hermanito, porque es que él sí se sabe toda la Biblia, y eso es de Génesis, la hora hasta Apocalipsis. Sí, yo no tengo ningún inconveniente con que citemos los versículos, no hay ningún inconveniente. La vaina es cuando el ser humano empieza a mostrarse y empezamos a depender de la oración de otras personas. No, tranquilo, nos acercamos, oramos en la plenitud, en el descanso y en el consumado eso. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre antes y después de la cruz? Entonces, vamos cerrando. Antes de la cruz había velo. Volvamos otra vez a retomarlo. Había separación, había acceso limitado, había sacerdocio terrenal. Y Daniel experimentó oposición. ¿Por qué? Porque eso fue antes de la cruz. Antes de la cruz. Si usted puede mirar Daniel 9 y Daniel 10, en Daniel 9 Daniel ora al Señor y fue respondida la oración en 3 minutos, y el ángel llegó en 3 minutos, vino la respuesta. En el capítulo 10 Daniel vuelve y ora, y la respuesta de Dios fue a los 3 minutos. Pero el ángel del Señor dice que le estaba haciendo oposición. ¿Quién? El príncipe de Persia, refiriéndose al adversario. ¿Sí? ¿Cuál fue la variante? ¿La variante fue Dios? No. En el 9 respondió a los 3 minutos. ¿Y en el 10? A los 3 minutos. Pero en el Antiguo Testamento había oposición. Bueno, ¿quién estaba ahí? El príncipe. Me gusta de el pastor Andrew Bowman, que él explica, y él dice que en el tiempo de la depresión él estaba vendiendo una casa, y en el tiempo de depresión y de guerra y de hambre y todo eso es bastante complicado vender una casa, y él dijo: Señor, muéstrame cómo debo de orar. Resulta que la persona que quería comprar la casa, desde el primer día que la vio en el anuncio del periódico, él se propuso comprar esa casa, pero él tenía que vender su casa para poder completar la plata para ir a comprarle la casa a Andrew. Y la otra persona que iba a ir a comprar la casa, al que estaba interesado en comprarle la casa del pastor Andrew, la esposa decía: no se meta en esa casa. O sea, eran 3 personas que tenían que estar ahí interviniendo para poder que les fuera contestada esa petición. Un día se levantó y ya dijo: ¿sabe qué? Compre esa casa. Fue y le compró la casa al señor que necesitaba vender la casa para poder ir y comprar la casa al pastor Andrew. ¿Listo? ¿Cuál era la oración? Él dijo: Señor, que esa persona pueda, Señor, resolver. Esa fue la oración, que esa persona pueda resolver. Ya, pero no había como que el diablo estaba ahí cogiendo. No. Porque hay veces se le echa la culpa al adversario de todas las cosas, y el adversario está ya llorando: esos cristianos me echan la culpa a mí de todo, también es que uno también lo ha hecho nada y todo. ¿Ya? Bueno, sí, yo creo que de alguna manera hay oposición, sí. Pero cuando nosotros entendemos esta verdad espiritual y la comprendemos, decimos: Señor, ya, suelta en el nombre de Jesús de Nazaret, te revistes de la autoridad que el Señor ya te dio, en mi nombre, hollarás, reprenderás. Listo, pero esa es la confianza, descansamos en lo que Cristo ya hizo. Amén.
Entonces el velo fue roto, eso es después de la cruz, el cielo fue abierto, Jesús venció completamente, somos aceptados, somos hijos, somos templo del Espíritu Santo y oramos desde la victoria y no para obtenerla. Bueno, antes de la cruz, volvamos a repetir, había velo, había separación, había acceso limitado, había sacerdocio terrenal y Daniel había experimentado ¿qué? Oposición. Está el antes y el después. El velo fue roto, el cielo fue abierto, Jesús venció, somos aceptados y venció completamente. Somos aceptados, somos hijos, somos templo del Espíritu Santo y oramos desde la victoria y no para obtenerla. Hay una cosa que es bien, que nos quede bien clara. ¿Cuál es? Es que comprendemos que ya estamos en victoria. Es mejor orar desde la victoria y no para ser victoriosos. Porque nosotros oramos, Señor, gracias porque tú lo hiciste, gracias porque el adversario ya fue vencido, gracias porque él no tiene autoridad, gracias, Señor, porque consumado fue. ¿Listo? Entonces viene el adversario, eso su hijo se va a perder, mentiroso el diablo. Él es la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Inmediatamente, ¿cómo se hizo? En el descanso, Él ya lo hizo. Papá, Él es su hijo amado y deseado, Señor, que sus ojos sean abiertos. ¿Listo? ¿Qué quiere enseñarnos Dios hoy acerca de la oración? Mira, ya no vivimos desde lejos. ¿Listo? Volvimos al título. Nunca más de lejos. Ya no vivimos desde lejos. No oramos para convencer a Dios, para ganar amor, ni para abrir el cielo. Ahora oramos como hijos desde la gracia, desde aceptación y desde una revelación viva con el Padre. El velo fue roto, el cielo está abierto y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, cuando voy a terminar con esta parte, mira, cuando Padre, enséñanos a orar. Ahí hay algo intrínseco en los discípulos. ¿Cuál era? ¿Qué era? Rápido. Era independencia. No era que ellos estaban interesados en relacionarse. Ellos de alguna manera querían lo mismo que yo empecé buscando. ¿Cuál era el secreto de los apóstoles? Venga, aquí tiene que haber algo escondido. ¿Y qué descubrieron ellos? Lo mismo que estamos estudiando, que el Señor nos ha enseñado. El cielo está abierto. Puedes orar confiadamente, acércate. La obra está consumada, descansa. La confianza. Ellos querían autonomía. ¿Cómo oramos para cuando no estés? ¿Cómo oramos para cuando no estés? Pero primero el Señor nos mostró Padre nuestro. Y el Padre nuestro tiene un antes de la cruz y un después de la cruz. Porque si tú miras el Padre nuestro que estás en el cielo, ahí lo muestra el Señor claramente. Todavía no estaba consumado. Venga tu reino. ¿Qué quiere decir reino? Quiere decir señorío, quiere decir gobierno, quiere decir dependencia.